Yo soy Marta Escobar, soy psiquiatra, soy salubrista, hago parte de la Fundación Santa Fe y de nuestro grupo de obesidad. El día de hoy vengo a hablarles de ansiedad y depresión, un tema cada vez más relevante y en este tema de la obesidad aún más. No me quiero centrar únicamente en el trastorno de ansiedad y depresión, quiero centrarme también en los síntomas emocionales, porque lo que estamos viendo es que estos síntomas tienen una afectación en calidad de vida que puede ser incluso más grande que un simple trastorno, por decirlo así. Por supuesto, yo tenía que empezar hablando un poquito de salud pública. Estos temas sé que los han discutido a lo largo del día, pero para que nos hagamos una idea, tanto la obesidad como la ansiedad y la depresión, específicamente más la depresión, son problemas actualmente alarmantes en temas de salud pública. La obesidad es el principal contribuidor de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, ACV y trastornos musculoesqueléticos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha triplicado desde 1975 y hoy en día la mayoría de la población habita en lugares donde el sobrepeso y la obesidad mata más que el bajo peso. No estoy hablando aquí de nutrición, solamente de alto peso y bajo peso. En temas de depresión y ansiedad se asocian con enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y diferentes tipos de cáncer. Es la depresión una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea también de la relación que la depresión y en menor medida la ansiedad tienen con otras enfermedades, una persona con depresión tiene 1.37 veces más riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular que una persona sin depresión. 3.54 veces más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, 4.96% más veces de desarrollar angina y 4.75 más veces de desarrollar infarto agudo de miocardio. Si cogemos la población adulta, que es usuaria frecuente de algún sistema de salud, más o menos el tercio de esa población tiene o un síntoma de depresión o un trastorno diagnosticado de depresión. Por supuesto, entonces, si vemos esto, lo que estamos diciendo es que la obesidad lleva a que haya mucho uso de atención y de servicios en salud, la depresión también. Si sumamos los dos, no se aumenta tanto, no es digamos una multiplicación del uso y del gasto, pero sí hay un aumento que debe ser tenido en cuenta. Esta pregunta es algo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo. ¿Es la depresión y la ansiedad? Digamos, la relación entre la depresión y la ansiedad, sobrepeso y obesidad, ¿es un tema causal? ¿Es un tema de factor de riesgo? ¿Es una asociación? Y la respuesta a esta pregunta es que no es claro. Algunos estudios sí dicen que la ansiedad y la depresión son factores de riesgo para la obesidad y viceversa. Otros estudios sencillamente dicen que lo que pasa es que las dos tienen muchas similitudes y eso hace que haya una relación entre las dos. Lo que sí es claro es que hay una coexistencia. Y si nosotros tenemos un individuo que está diagnosticado con obesidad o un individuo que está diagnosticado con depresión y ansiedad, tenemos que estar alertas o que desarrolle obesidad y sobrepeso o que desarrolle algún trastorno mental. Algo interesante encontrado también en los estudios es que en las personas que quieren acceder a cirugía bariátrica, que seguramente tienen unos índices de peso mucho más altos, tienen más riesgo de tener trastornos mentales diagnosticados que aquellas que no. Este estudio de pronto algunos de ustedes lo conocen, es el estudio Hunt, es una cohorte bastante grande. El objetivo de la cohorte no era estudiar obesidad y trastornos mentales, específicamente depresión, pero se dio esa oportunidad y en este estudio sí se encuentra que la ansiedad y la depresión están relacionados con aumento de peso y obesidad. Este estudio lo ve más como una relación unidireccional. Si yo tengo depresión, a largo plazo, el estudio hace el seguimiento de 11 años, voy a tener más riesgo de aumentar mi peso o de tener una obesidad. Curiosamente no se encontraron mayores diferencias entre sexo, que es algo que otros estudios sí han observado, o sea, no pareciera que una mujer difiere de un hombre en temas de riesgo, pero eso también puede ser una cuestión metodológica. Entonces, si nos devolvemos a la relación, como les digo, no quiero ponerle el nombre de asociación, algunos estudios lo muestran, otros no. Existen muchas situaciones concomitantes entre una condición y la otra. Inflamación, estigma social en salud, la obesidad se asocia con enfermedades que sí están descritas como factores de riesgo para depresión, poca actividad física, dolor,
alteraciones en el patrón del sueño, poca satisfacción corporal, uso de antidepresivos, hiperactividad eje hipotálamo pituitaria adrenocortical y cambios en la dieta. No me voy a centrar mucho en esto porque no quiero quedar mal frente a mis colegas endocrinólogos, pero básicamente lo que se muestra es que ambas condiciones tienen estas situaciones en común. En ambas condiciones hay unos procesos inflamatorios que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Ambas situaciones parece que comparten algunos tipos de genes. Y específicamente con este eje lo que pasa es que la activación crónica por estrés, en este caso digamos una depresión o una ansiedad, va a llevar a un aumento de cortisol que puede llevar a algunas alteraciones metabólicas. Entonces, otra teoría de los estudios es que lo que sí puede pasar es que una condición puede exacerbar otra. Específicamente hablando de estigma, y acá me quiero dedicar un buen tiempo. En los últimos años hemos ido hablando cada vez más de discriminación. Hablamos de discriminación por raza, hablamos de discriminación por género. Los estudios han mostrado que la discriminación por peso existe y es muy fuerte. De esto no se habla. Pareciera que es bastante similar a la discriminación por género y pareciera que los efectos incluso pueden ser más altos que una discriminación por género. Pero si yo les pregunto a ustedes, sé que muchos hicieron sí, pero no es un tema del que se hable. Nosotros no hablamos de cómo estamos haciendo discriminación. Y acuérdense que cuando hablamos de discriminación hablamos de diferentes tipos de sesgo. Sesgo interiorizado o internalizado, que es que yo tomo una serie de actitudes inconscientemente. Entonces de pronto si yo veo que una persona en sobrepeso se me va a sentar al lado en el bus, uy, yo hago cara. Eso es un sesgo. Sesgo exteriorizado, que yo literalmente le digo a una persona, es que usted está muy gorda. Y también está el estigma interiorizado, es que si yo soy una persona con sobrepeso o una persona con obesidad, me voy a empezar a creer una serie de cosas que me dice la sociedad, que no soy atractiva, que no soy buena en mi trabajo, que yo para qué camino si igual nunca voy a perder peso. Todo esto es fundamental en los temas de salud mental y se ha demostrado que los diferentes estilos de estigma afectan una gran cantidad de personas y las afectan incluso generándoles síntomas y trastornos mentales como es la depresión y como es la ansiedad. Otro tema interesante que muestran los estudios es que una parte importante de este estigma existe en nosotros los profesionales de la salud. Es muy frecuente que cuando veamos una persona con sobrepeso, una persona con obesidad, tengamos una connotación de voluntad. Y eso nos pasa mucho en la historia de la psiquiatría. Usualmente, históricamente, un comentario bastante frecuente es: si usted está deprimido, mijo, es que no le mete ganas a la vida. Si usted está ansioso, pues haga algo. Si usted no puede dormir, problema suyo. Si usted tiene sobrepeso o tiene obesidad, es porque no quiere cerrar la boca. Igualito, es un tema de voluntad. Y esa es la percepción que tenemos muchos profesionales de la salud. Y eso lo que se ha encontrado es que en vez de ayudar a que una persona pierda peso, puede incluso aumentar. Porque la ansiedad de estar en un entorno social altamente estigmatizante produce un aumento de peso. A lo largo de la presentación les traje algunas citas de pacientes que hemos atendido en nuestro centro. Obviamente son completamente anónimas. Está, por ejemplo, esta. No hay nada más horrible que una gorda en un gimnasio. No entiendo, se supone que debo ir al gimnasio para bajar de peso y estar mejor, pero es como que la regla de oro para entrar es estar súper fit. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Entonces, esta persona que de verdad tiene que bajar bastante peso, ¿con qué intención va a ir a un gimnasio? Esto es estigma. Como yo tengo mi sesgo de salud pública, les cuento que desde hace un tiempo se ha trabajado mucho en campañas de salud pública precisamente para manejar el tema de la obesidad. Todo esto es un aprendizaje. Al principio las campañas se centraban mucho en comer mejor, en enseñarle a la gente, en vez de comerse una hamburguesa, cómese un salmón, cómase una ensalada. Lo que se ha encontrado, y lo sabemos acá, es que ese tipo de cambios requiere unos cambios comportamentales que no son solo racionales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿será bueno comerse una hamburguesa todos los días? Me van a decir que no, pero varios de nosotros iremos a comernos una hamburguesa porque nos hace sentirnos bien. Y eso no se tiene en cuenta cuando se hacen estas campañas y tampoco el factor económico. Lo mismo con los factores emocionales. No se han hecho campañas reales
que manejen temas de estigma, pero ya se empezaron a hacer. Ya estamos, digamos, en ese inicio. Les traigo este video, es un video muy corto de YouTube, es un video que se hizo en alianza con HBO y con algunas universidades, en lo que precisamente lo que se busca es hacer una campaña anti-estigmatización de sobrepeso y de peso, para que así las personas que tienen estas condiciones se sientan más tranquilas de buscar todo tipo de ayudas que necesiten. Y un mensaje muy importante de todas estas campañas, digamos de todo este tema desde la perspectiva de salud pública, es que la obesidad siempre seguirá siendo un problema alarmante en la medida en que lo seguimos viendo como un problema individual. La obesidad no es un problema únicamente del individuo que la carga. Nuevamente volvemos entonces a la relación. Lo que se ha encontrado es que esta relación no siempre se da, no es lineal, o sea, no es a mayor peso, mayor depresión. Bajo peso también, y lo vemos mucho en psiquiatría, personas que tienen bajo peso también están en un riesgo muy alto de enfermedades mentales, de hecho puede ser una enfermedad mental. Los grupos etarios varían mucho en esta relación y existen otra cantidad de factores, pero algo muy importante que no se ha estudiado lo suficiente es que estos estudios lo que buscan es el diagnóstico, y por eso yo les dije al principio que me quería salir un poquito del diagnóstico. Estos estudios lo que buscan es, ¿será que a mayor obesidad, mayor diagnóstico de depresión y ansiedad? ¿Qué pasa si cambiamos la palabra y no hablamos de diagnóstico? ¿Qué pasa si hablamos, habrá mayores síntomas de ansiedad y depresión? Y lo que se encuentra es que cuando se habla de eso, viene este tema muy importante que no es exactamente enfermedad mental, pero sí son alteraciones en la calidad de vida. Nosotros como centro medimos calidad de vida precisamente por esto, porque es mucho más complicado. La dinámica humana es mucho más complicada que un único diagnóstico y una única relación. Y lo que sí hemos visto es que muchos de nuestros pacientes, por diferentes motivos, tienen afectada su calidad de vida. Como para aclarar conceptos, calidad de vida hace referencia a la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que vive en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. Esto lo que implica es toda persona que tiene sobrepeso y obesidad y además de eso tenga algunas alteraciones emocionales va a tener una importante afectación en su calidad de vida. Como para generalizar y empezar a concluir algunos temas, todos estos factores son los que también confunden un poco esa relación entre obesidad, depresión y ansiedad. Les traigo los criterios diagnósticos solo como para decirles salgámonos un poquito de este molde. Si nos vamos a sentar a esperar a que nuestros pacientes cumplan con todo el criterio diagnóstico de depresión, con todo el criterio diagnóstico de ansiedad, pues finalmente no les vamos a dar el manejo que necesitan. Si nos centramos más bien en ver si tienen algunos síntomas y algunas afectaciones en su calidad de vida, seguramente podremos ayudar a más personas de las que creemos. Esta es una paciente que yo tengo del centro, es una paciente que no está deprimida. La he atendido varias veces y definitivamente no tiene una depresión, pero miren ella cómo habla de sí misma. Es como si el peso fuera todo en mi vida. No soy libre de pensar ni hacer nada espontáneamente. Me invitan a un paseo, peso. Voy a salir a comer, ¿qué me pongo con este peso? Tengo un matrimonio, me voy a ver terrible. Yo soy solo mi peso. ¿Les parece que esta persona, si no tenga trastorno depresivo mayor, no tiene síntomas depresivos? Claro, hay que tratarla, hay que ayudarla, hay que apoyarla. Unas pequeñas palabras y cortas de alimentación emocional. Una medida no tan adaptativa en la que las personas con estas situaciones empiezan a manejar todas estas dolencias que tiene es precisamente alimentación emocional. Todos tenemos algún tipo de alimentación emocional, venimos de una cultura en la que nos sentamos muy cercanos a la mesa, las actividades siempre son en torno a la comida, pero estas personas lo que hacen es que se les va un poco la mano y se vuelve un tema repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? El ansioso come porque le produce calma y el depresivo come porque le produce emociones positivas. Entonces, con estas personas la psicoeducación es fundamental porque se les enseña qué es lo que hay detrás de esa necesidad de comida. Ya para terminar en temas de evaluación y manejo, la evaluación tiene que ser exhaustiva. Es muy importante que haya un miembro de salud mental en este equipo porque además permite que se discutan una serie de cosas que vienen asociadas al peso que son muy difíciles de contar. Los pacientes nos cuentan cosas desde dificultades para tener una sexualidad sana, para estar desnudos enfrente a sus parejas, para ir a un paseo, para vestirse,
para una serie de cosas que nuevamente afectan su calidad de vida. No quedémonos únicamente con descartar trastornos mentales. Sí hay una alta prevalencia, sí tenemos varios pacientes con esto, pero se nos va a escapar muchos otros que si bien no tienen todos los criterios para un trastorno, están sufriendo. El acompañamiento psicoterapéutico siempre es una buena opción y siempre lo deberíamos tener de la mano, así como la psicoeducación. Hay que hablar con los pacientes de todas las situaciones en las que están en riesgo y que pueden sentirse, digamos, durante estos procesos. Específicamente con los pacientes quirúrgicos, es muy importante clarificar que la cirugía no es el fin, al igual como no lo es la pérdida de peso. Es mejorar la calidad de vida. Porque ¿qué nos pasa con estos pacientes? Llevan un buen tiempo con un peso y una dinámica como la tienen. Una vez se operan, esta dinámica cambia completamente. Y algo que es muy frecuente postquirúrgico son los trastornos de adaptación. Entonces empezamos a ver que ya no se hallan, ya no se sienten el alma de la fiesta, o que se asustan, porque antes los primeros días se comen medio huevo y a las 3 semanas, si no estoy mal con las nutricionistas, se comen el huevo completo. Entonces vienen toda esta serie de cambios emocionales en los que también tiene que haber alguien de salud mental apoyándolos. En cuanto a manejo farmacológico, como lo más frecuente en estos pacientes es depresión y ansiedad, lo más frecuente en manejo farmacológico son los antidepresivos. Siempre tener en cuenta que los psicofármacos pueden aumentar peso y los psicofármacos pueden llevar a alteraciones metabólicas. Entonces, es muy importante escoger qué psicofármaco. Específicamente postquirúrgico, hay muchos estudios, pero no hay recomendaciones, digamos, del todo claras. Estas son las 4 situaciones más frecuentes y tal vez más alarmantes que puedan suceder. 1, deshidratación. El paciente postquirúrgico está en un riesgo de deshidratarse por vómito, porque no haya un adecuado, digamos, consumo de líquidos. Y si yo lo tengo con un medicamento, esto puede hacer que haya toxicidad. Específicamente, ¿en qué lo vemos nosotros mucho? En litio. Entonces, para tenerlo en cuenta. 2, que haya sangrado por uso de antiinflamatorios, más anticoagulantes, más inhibidores de la recaptación de serotonina. No se recomienda suspender, lo que sí es que hay que estar pendiente con que estas personas pueden sangrar un poco más. Descontinuación del medicamento. Pueden ser personas que pre la cirugía suspenden el medicamento y en los siguientes días, por temas de tolerancia a la vía oral, no toman el medicamento. Mucho cuidado porque hay algunos medicamentos que sí pueden generar descontinuación inmediata. Y cuidado con los cambios de absorción. Hay mucha evidencia escrita, pero tampoco es del todo claro los resultados, que a algunos psicofármacos se les puede cambiar la absorción. La recomendación es hacerles un seguimiento muy cercano postquirúrgico al paciente para ver si, dependiendo de sus síntomas, vale la pena realizar algún tipo de ajuste. Esta es otra paciente. Yo vine a bajar de peso físico y para mi sorpresa también terminé bajando mucho peso mental. Bastante frecuente que lo veamos. Es mucho más allá que una única condición física lo que vemos en estos pacientes. Y ya como conclusiones, tanto la obesidad como la depresión y ansiedad son problemas crecientes en salud pública y son problemas que tenemos que tener mucho cuidado con los dos. Existe una relación entre ambas condiciones, que si es de factor de riesgo, asociación, bidireccional, no sabemos, pero está la relación y por eso tenemos que estar muy alerta con estos pacientes. No nos centremos en el diagnóstico. Hay diagnóstico, vemos pacientes con diagnóstico, pero vemos muchos más con síntomas y afectaciones en su calidad de vida. Podemos apoyar en otras variables no clínicas que afectan esto. Es parte y responsabilidad nuestra como profesionales de la salud que trabajemos también en campañas antiestigma de peso. El manejo debe ser multidimensional, siempre debe haber una valoración por salud mental. Y en cuanto al manejo farmacológico, un poquito lo que vimos, depende del medicamento, depende de las condiciones, depende si hay o no hay cirugía. Muchísimas gracias.